amigos de Paulinas. Es un grato momento de estar con ustedes. Un saludo de gracia y de paz en el espíritu del apóstol San Pablo. Hoy queremos compartir con ustedes un tema, ya que se aproxima también para celebrar esa figura paterna que tenemos en casa, en familia. Quiero compartir con ustedes esa alegría del rol del padre dentro de la casa. Quiero celebrar con ustedes, queridos padres de familia. Quiero celebrar con ustedes también, queridas madres, querida familia, porque celebrar el don, la vocación de la paternidad es reconocer también que desde lo alto del cielo tenemos un Padre y que Jesús nos lo dio a conocer, que Jesús se acercó a Él, nos mostró, nos habló del Padre y que nos lo reveló en su predicación. Y cada uno de nosotros tiene una experiencia paterna. Algunos están marcados por la dureza, por la firmeza. Algunos están marcados también de pronto por el machismo. Algunos están marcados por la violencia, por la fuerza, que quizás hemos pensado que es el rol del padre. Pero quiero hablarles de ese rol del padre que nos revela también la complementariedad. Quiero hablarles sobre el valor que tiene el padre en la formación de sus hijos. Y quiero comenzar señalando también la experiencia paterna y quiero compartir con ustedes esta experiencia paterna que tuve en mi casa. Y precisamente yo me fui formando y tuve la dicha de formarme por un padre, por una madre y con una figura que quedó en mi mente. Yo siempre escuchaba a mi papá y a mi mamá decir, no, es que las riendas de la casa la tiene su mamá, decía mi papá. No, es que íbamos donde mamá y mamá decía, no, es que las riendas de la casa la tiene su papá. Y entonces esas riendas que nosotros escuchaba yo de mis papás, cuando papá estaba en la casa, pues la rienda la tenía mi papá. Y cuando mamá estaba en la casa, la rienda la tenía mi mamá. Y cuando los dos estaban, ay por Dios, uno no sabía a quién de los dos en ese momento llevaba las riendas. Pero me venía a pensar, bueno, y es que nosotros somos unos caballos para que ellos nos eduquen. ¿Acaso somos unos animalitos para que ellos digan que las riendas es de ellos? Me pregunté, pero encontré un texto que quiero compartir con ustedes precisamente del apóstol San Pablo, de nuestro padre San Pablo en la comunidad de las hermanas Paulinas. Precisamente él inicia en la comunidad de los Efesios, diciendo a la comunidad y hablándole de esa corresponsabilidad que tenemos de los unos a los otros. Y decía, y empieza diciendo, capítulo 6, versículos, vamos a quedarnos en el versículo del 1 al 4. Son 4 versículos que vamos a anotar y que quiero iluminar compartir con ustedes. Hijos, obedezcan a sus padres en atención al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y vivas mucho tiempo en la tierra. Padres, no irriten a sus hijos, edúquenlos más bien en la disciplina e instrúyenlos en el amor de Dios. Esto me ayudó a iluminar esta figura con la que quiero iniciar con ustedes, de las riendas, de que por un lado mi mamá me decía eso, las riendas las tiene su papá, y por otro lado mi mamá. Y entonces quería compartir con ustedes porque me ayudó a iluminar, porque aquí es una
correlación. Estamos en relación. Cada uno de nosotros existe porque hay una correlación. Nosotros, hijos, somos parte de los padres porque ellos asumieron un papel, una vocación, una misión. Pero como hijos, también nosotros tenemos esa experiencia de sentirnos formados, de sentirnos acompañados, de sentirnos también impulsados. Y los padres pues tienen para llevar ese momento tan importante, llevar a cabo esa tarea tan importante que es formar a los hijos. Me venía también a la mente un texto, un título de un libro, de una editorial, no me acuerdo en este momento, que dice, educar cada vez es más difícil. Y también dentro de nuestra editorial Paulina tenemos otro título que se llama Una nueva generación de padres, nueva generación de hijos. Es de un sacerdote redentorista, el padre Silvio Botero. Y este título, Nueva generación de padres, nueva generación de hijos, trae una dinámica de ayudarnos a formar en esa correlación tanto de padres como de hijos. Pero quería volver otra vez al hecho de las riendas, porque las riendas no solamente ejercen un poderío, sino que padres, papás, ustedes tienen la bella misión de educar. Cuando le hablaba del libro, cada vez es más difícil educar, o educar cada vez es más difícil, era el título del libro, pero no imposible. Y yo creo que es el momento para que ustedes, hoy, que celebran, o en este tiempo que celebramos el Día del Padre, que estamos a punto de celebrar el Día del Padre, digamos, tengo esa misión, esa tarea de formar, de educar, de tener un rol dentro de la formación de mis hijos, de mi hija, de mi hijo. Ir descubriendo. No es imposible. Por eso, educar cada vez es más difícil, pero no va a llegar el momento de que sea imposible, porque cada vez más el Señor va dando la gracia. Y con el apóstol San Pablo también precisamente ayudaba a los padres de familia a decir cómo deben educar. Y dice, vean, no irriten a sus hijos, instrúyanlos en el amor, ayúdenlos y fórmenlos en la disciplina y condúcelos también a Dios. Entonces, hablamos de la rienda del amor. Ustedes tienen que, con amor, formar a su hijo. Tener las riendas del cariño también, cuando el niño o la niña necesite. Tener las riendas de la presencia. Y en este tiempo que hemos vivido en un confinamiento, pues hemos descubierto el valor de estar en familia casi 7/24, pendiente de la casa, de los hijos nos han visto. Antes nos aquejábamos un poco porque no veíamos a los padres no podían ver a sus hijos, entonces cuando llegaban ya estaban durmiendo y cuando salían pues ya se había ido. O sea, de esa manera, entonces hemos descubierto el valor de estar allí también presente. Y por eso les decía el valor y de las riendas de la presencia como padre. Descubramos las riendas del amor, del cariño, de la presencia. Pero otras riendas que también, padres de familia, ustedes como educadores, como formadores, que hoy es importante, es
el de la convivencia, las riendas de la convivencia. Ustedes, padres de familia, colocan ese sentido de convivencia. Yo recuerdo, y quiero, porque tuve una figura paterna, con la gracia de Dios, quiero compartirle, porque yo me acuerdo que papá y mamá trabajaban, y quizás el trabajo estable era de mamá, en la casa, y el de mi papá era un poco más, no era tan constante, no era estable, era fluctuante el trabajo de papá. Papá trabajaba en lo que le salía. Mi mamá sí tenía un trabajo estable donde tenía que cumplir horas y eso. Entonces papá muchas veces nos despachaba a nosotros al colegio, él se levantaba, hacía la comida y entonces cuando él le tocaba eso, él nos organizaba. Entonces en la noche vaya liste los zapatos, vaya liste las medias, vaya liste la camisa, el uniforme, todo, teníamos que dejarlo. Y eran las reglas de convivencia que él establecía. Y al otro día, yo me acuerdo que mis hermanos me hacían unas pilaturas y me escondían los zapatos y yo era la mayorona en la casa. Entonces, papá, me escondieron los zapatos, no encuentro los zapatos. Mi papá, yo le dije que alistara todo. Y en momentos en que cuando ya veían a mi papá que se estaba colocando bravo, tenía las cejas así, que se le salían del exaltado en los ojos, ya mis hermanos hacían aparecer los zapatos. Entonces eran reglas de convivencia. Y yo creo que ustedes, papitos y padres, tienen ese sentido de establecer reglas de convivencia. Y el papá da la fortaleza. También da estructuras. Y en ese sentido y en esas riendas de convivencia y de estructura, que ahora quiero hablar, también ayudan a formar en el sentido común. Y ese sentido común lo lleva a uno como hijo a establecer ciertos comportamientos que lo hacen salir y de guiarse. Yo sigo recordando a mi padre que él nos daba estructuras para salir de casa, nos daba estructuras para comportarnos en la calle, nos daba estructuras para regresar a la casa, nos daba estructuras también para orientarnos y organizarnos. Entonces, eso es también las riendas para la formación. Otras riendas que yo pienso que también como papás ustedes pueden ayudar a los hijos en la educación. Hoy es importante el rol del papá en la familia. Podríamos hablar de muchos roles del papá, pero yo les estoy hablando desde ese sentido de rienda. Pero esa rienda que no incomoda, que no es impositiva, como nos lo dice el texto del Evangelio, carguen con mi yugo, porque mi carga es liviana, es ligera. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Que como papás podamos ir allí donde el papá y decir, estamos cansados, estamos agobiados como hijos, y que ellos puedan sentir también eso. Entonces le hablaba también de las riendas del orden. Yo creo que el papá que tiene dentro de la misión también del padre es proveer económicamente, proveer seguridad, proveer una casa, o le dejamos el hecho de decir, el papá ayuda y da estabilidad, pero también ese rol que tiene el papá es del orden. Y una cosa que aprendemos de papá es el orden. Ustedes, papás, ayuden a sus hijos a formarlo en el orden. Y dentro de otras riendas que también ustedes pueden ejercer es el del límite, los límites. Yo aprendí de mi padre los límites. Y dentro de mi vida religiosa, como hija, que sigo siendo, no soy madre, pero dentro de esa formación también de hija y de religiosa,
ese límite, hasta dónde yo puedo llegar. Y eso me lo enseñó papá, me lo enseñó ese hombre que establecía límites. Me llega a las 11 de la noche y yo le llegaba a las 11:10 a la casa, él me abría la puerta y me echaba una mirada que yo decía, no lo vuelvo a hacer. Y no lo volví a hacer. Entonces, de esa manera, descubrí y quiero compartirles para que ustedes, papás, sepan que el rol, la tarea de educar a sus hijos hoy es importante. Descubran esa vocación. Ese libro que les hablaba, que una vez leía por ahí el título del libro, Educar cada vez es más difícil. Es decirles, es difícil, pero no imposible. Es difícil cuando no salimos de nosotros mismos y no asumimos nuestra misión como padres de familia. Es fácil. Cuando nos apropiamos de esta tarea, de esta vocación, y que sin sabérnosla toda, vamos a ir construyendo y vamos acompañando. Eso también tiene que ser otra clave para la formación de sus hijos. Es acompañar. Los hijos no son de propiedad, no son de papá, no son de mamá. Los hijos no nos pertenecen, sino los hijos se nos fue dado, como dice por ahí una canción, como prolongación de la existencia. Yo diría, más que prolongación, es cómo yo me relacione, cómo he acompañado esa vida que un día, dentro de mi opción, llegó. Lo tuve, lo engendré, lo eduqué, lo acompañé y lo ayudé a formar. Entonces quiero decirles estas claves, porque tengo la dicha de haber tenido una figura paterna, pero también he acompañado a mis primos que no tuvieron esa figura paterna y ellos en papá lograron, como un tío, como un padre, también encontrar esa misma educación y formación. Entonces, para aquellos que de pronto están heridos porque no han tenido esa figura, pero para aquellos que tienen esa misión, es recordar que ustedes tienen esa misión de educar, de formar a los hijos, llevarla a feliz término. Y que de esa manera disciplinen y formen a la nueva generación de ellos. Les recomiendo este libro. Quiero recomendarles este libro porque da muchos elementos, junto a otro que hay dentro de la editorial, que es Paternal y Maternal, el arte de paternar y maternar, y de cuidar también. Son algunos capítulos que nos pueden dar elementos para ayudarnos en esta tarea y en esta misión de ser padres, educadores y formadores. Queridos padres, una feliz jornada, un feliz Día del Padre. Hijos, hagamos que este Día del Padre que se aproxima sea un momento para tender la mano a ese hombre que ha dado lo mejor y demostrarle todo nuestro afecto. Y papás, siéntanse felices de haber llevado a feliz término esa gran misión de ser padres. Que la gracia y que la paz nos sigan acompañando. Espero que estas riendas, de la rienda del amor,
del cariño, de la presencia, de la estructura, del orden y del límite, nos den una clave para ayudar a formar la nueva generación.